Estados Unidos ya no es lo que era, de paraíso capitalista a mercado cada vez más intervenido. El cúmulo de regulaciones, impuestos y medidas intervencionistas no para de aumentar desde hace años. A menudo se tiende a asumir que hablar de la economía de Estados Unidos es sinónimo de hablar de capitalismo. Puede que esto fuese cierto en su momento, sin duda, pero las cosas han cambiado mucho en los últimos años y cada vez queda menos de aquel paraíso capitalista. De hecho, los niveles de libertad económica que se registran hoy en día en el país norteamericano están por debajo de las cotas alcanzadas en 16 países europeos. Esta evolución contrasta, por ejemplo, con la de Suecia, que durante mucho tiempo fue el corazón de la socialdemocracia, pero en la actualidad presenta un gran grado de apertura al mercado mucho mayor. En Europa, la mayoría de la gente piensa que Estados Unidos carece de un estado de bienestar. Cuando desmonto este mito en conversaciones comunes, a menudo recibo miradas de incredulidad. El caso es que el gobierno federal cuenta con más de 100 programas de gasto social, cuyo presupuesto rebasa los 100 millones de dólares, hasta el punto de que las transferencias se llevan un tremendo 30% del PIB, más que ningún otro país de la OCDE, salvo Francia, donde estos pagos del gobierno suponen el 31,7% del PIB. Este desarrollo tiene una larga historia detrás de William Voegeli, recogió en su libro Never Enough, America's Limitless Welfare State, una obra publicada en el 2010 en la que se advertía del avance del estado de bienestar, ajustando los desembolsos para descontar el efecto de la inflación. El autor encuentra que el gasto social subió a una tasa del 12,6% anual bajo el mandato de Lyndon B. Johnson, incrementándose a un ritmo del 8,3% anual durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford, y subiendo a un porcentaje del 3,2% anual bajo el gobierno de Jimmy Carter. ¿Han cambiado las cosas? Sí, pero a peor. Un libro relevante para analizar esta cuestión es The Myth of American Inequality, una obra de Phil Gramm, Robert Ekelund y John Early, que muestra cómo el 20% de menor renta recibe ya un monto de transferencia que asciende en promedio a 45.389 dólares anuales. Las clases medias tienen por tanto incentivos para dejar de trabajar y dedicarse a vivir de este tipo de ayudas. De hecho, el quintil 2 y 3 ganan más que el quintil 1 en lo tocante a sus ingresos laborales, pero el quintil 1 supera su renta disponible merced a la percepción de un mayor volumen de ayudas. Dicho de otro modo, las rentas bajas se convierten en rentas medias vía transferencias sociales, mientras que las rentas medias y medias bajas terminan con un ingreso efectivo menor por la forma en que están diseñados estos programas. En Estados Unidos, el principio capitalista que insiste en alienar los incentivos con el desempeño ya no aplica. Al ajustar la renta para considerar el efecto de las transferencias, el quintil 1 gana un 10% más que el quintil 2 e incluso un 3% más que el quintil 3. Además, estas transferencias son financiadas casi íntegramente por los mismos ciudadanos que tienen un nivel elevado de ingresos pero reciben continuos ataques porque supuestamente no pagan suficiente impuestos. Si bien la propaganda anticapitalista insiste una y otra vez en este discurso, los datos muestran que el 0,1% que más gana paga aproximadamente el 40% de su renta al fisco y que el 20% de mayores ingresos aporte el 83% de lo recaudado en concepto de impuestos sobre la renta, amén del 38% de los ingresos generados por los distintos gravamenes del consumo, que son impuestos semejantes al IVA europeo que se aplican a nivel estatal y local. También es absurdo afirmar que apenas hay regulaciones económicas en vigor y que el mito del capitalismo de cowboys sigue en pie. Los anticapitalistas insisten, por ejemplo, en que la crisis financiera del 2008 fue el resultado de una excesiva desregulación. Sin embargo, entre el 1980 y el 2008 hubo 28 cambios normativos en el sector, de los cuales 5 tuvieron una naturaleza desregulatoria frente al refuerzo legislativo que supusieron los 23 restantes. De hecho, en los mercados financieros, que entraron en colapso en el 2008,
No había nada parecido al modelo de laissez-faire. Inmediatamente antes de la crisis financiera, el número de reguladores federales dedicados a controlar la actividad de la banca ascendía a 12.190 personas, 5 veces más que en 1960, mientras que el gasto asociado a estas agencias había aumentado de 725 a 2.300 millones desde 1980 hasta entonces, ajustando los datos a la inflación. El exceso de regulación afecta a todos los aspectos de la vida en Estados Unidos. A menudo es el producto de la acción de todo tipo de grupos de presión. El estado de Nueva York, por ejemplo, ha cambiado recientemente los requisitos para estar ocupado como asistente en una peluquería o un salón de belleza. A partir de ahora, desempeñar esta función requiere un curso de capacitación de 500 horas, cuyo coste medio asciende a $13.240. El principal cometido que tienen estos asistentes es lavar el pelo de los clientes, aparentemente un complejo arte que todos hacemos con naturalidad a diario, salvo los trabajadores neoyorquinos. Estados Unidos está lejos de ser un país de capitalismo desenfrenado. Hay demasiada regulación, demasiada deuda pública, demasiados programas gubernamentales de redistribución y demasiados impuestos. Es evidente que Estados Unidos necesita más capitalismo, no menos. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Netanyahu a Biden. Israel seguirá como democracia fuerte con reforma judicial. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló hoy con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien aseguró que Israel seguirá siendo una democracia fuerte con el plan de reforma judicial de su gobierno, que socavaría la independencia de la justicia y los poderes del Tribunal Supremo. Ambos mandatarios se pusieron en contacto en una conversación telefónica en la que Netanyahu dio detalles a Biden sobre el ataque en el pueblo cisjordano de Huwara, en el que el palestino disparó contra una colonia israelí, también con ciudadanía de Estados Unidos, y veterano de sus Fuerzas Armadas, al que dejó herido de gravedad. El primer ministro le dijo al presidente Biden que Israel seguirá actuando en todas partes contra los terroristas y los artífices del terrorismo. Le agradeció su compromiso con la seguridad de Israel, detalló la oficina del primer ministro israelí en un comunicado. Mientras siguen las multitudinarias protestas en Israel por el proyecto de reforma judicial del actual gobierno, Netanyahu remarcó también a Biden que el Estado judío seguirá siendo una democracia fuerte y vibrante si se aprueba la reforma judicial que intenta impulsar su ejecutivo, el más derechista de la historia de Israel. A su vez trató con el dirigente estadounidense otros asuntos de importancia regional para ambos países, como la cuestión de Irán y el posible acercamiento diplomático de Israel con otros países árabes o musulmanes con los que no tiene lazos oficiales. Los estafadores se hacen pasar por trabajadores del gobierno y afirman ayudar a los contribuyentes a acceder a pagos de estímulo falsos 2022. Es la temporada de presentación de impuestos y los expertos en impuestos advierten sobre una estafa relacionada con pagos de estímulo económico falsos para el 2022. No hubo tales pagos de estímulo en el 2022, esos terminaron en el 2021. Pero los expertos en impuestos dijeron que los estafadores se hacen pasar por trabajadores del gobierno, llaman y envían correos electrónicos a los contribuyentes y dicen que pueden reclamar su pago de estímulo faltante en sus impuestos del 2022. Luego el estafador dice que puede ayudarlo a presentar ese crédito fiscal si les da su cuenta bancaria o número de seguro social. Pero todo esto es falso, porque no hubo estímulo ni dinero pandémico enviado por el gobierno en el 2022. Si recibe una llamada, un mensaje de texto o un correo electrónico de este tipo, ignórelo. Puede ayudar a detener este tipo de estafas denunciándolas al IRS y a la Comisión Federal de Comercio. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.